Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Hoy estaremos conversando sobre las tendencias de reclutamiento y selección en Latinoamérica. Yo soy Mauro Canevaro, director de Perú en DNA Human Capital, empresa de reclutamiento y selección especializada en mediana alta gerencia del grupo DNA. Estamos aquí con Elisabetta Odreva, directora de Chile, Federico Carrera, director de Argentina, y Alejandro Arévalo, director de Colombia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? Hola Mauro, ¿Cómo estás, Mauro? Muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto todo verlos muy bien. y encantado de estar aquí juntos. Chicos, ¿les parece? Me encantaría que empecemos con una pequeña overview de cada país para contextualizar cuál es el momento, de cómo venimos, evidentemente, cómo seguimos y la proyección un poco de el 2021 de repente. Ale, ¿te parece que partimos con Colombia? Perfecto, perfecto. Gracias Mauro. Un saludo a todas las personas que nos están viendo ahora. Un saludo también a mis compañeros. Y antes de entrar en materia, en nuestro tema que es tendencias y reclutamiento, tendencias en el reclutamiento y selección de personas, me gustaría poner un par de datos para contextualizar cuál es la situación hoy aquí en Colombia y entender un poco de dónde parte también toda esta complejidad para al final terminar hablando de realmente las tendencias que vemos hoy en día. Quisiera compartirles un dato para empezar que me parece que es importante y que explica un poco la complejidad de cada país. Y aquí en Colombia es el siguiente. Tenemos una tasa de informalidad del 47%, es decir, casi la mitad de las personas de la fuerza laboral trabajan en informalidad, lo cual hizo que cuando aparece esta pandemia y las personas no pueden salir a trabajar, no pueden salir a la calle, pues estas personas, su salario fuera del 100 al 0%, eh, de forma distinta a las personas que de alguna u otra forma trabajan en la formalidad. Esto sumado a las restricciones que impuso el gobierno, que tal vez fueron de las más estrictas en la región, comparándonos con nuestros países vecinos. Nosotros aquí en Colombia estuvimos casi 6 meses en una cuarentena generalizada. Pues claro, muchas personas, ya vimos que 1 de cada 2 empleados trabajaba en la informalidad, no podía salir a buscar ese salario del día a día y eso fue un golpe durísimo para nuestra economía y sobre todo los sectores que más se vieron impactados, como seguramente en otros países también, pues fueron todos esos sectores donde dependen de salir a la calle y de estar allá afuera, como el turismo, el retail de las tiendas, Horeca, miles de hoteles y restaurantes aquí en Colombia han tenido que cerrar su actividad. También el sector de manufactura de lo no esencial, y por poner un ejemplo, el sector textil ha sido también de los más golpeados. Así que todo eso al final se resume en un dato también muy importante que quiero mostrárselos, y es que Colombia hoy tiene una tasa de desempleo cercana al 20%. Digo cercana porque algunos meses ha estado incluso por encima, otros meses por debajo, pero en los últimos meses siempre ha estado rondando el 20%, que es la tasa pues más alta históricamente en nuestro país. Así que eso habla de la complejidad que tenemos y el reto que tenemos hoy en Colombia. Asimismo, y como muchos sectores están golpeados, también hay sectores y también hay buenas noticias, hay sectores que hoy sí tienen una muy buena posición en esta carrera que nos espera, y es el sector de telecomunicaciones y tecnología. Y en tecnología me gustaría acotarlo un poco más al sector de fintech, empresas de banca digital o la banca tradicional que hace un par de años ya venían trabajando en su transformación digital, pues estaban en una mejor posición para poder afrontar esto que estamos viviendo a nivel mundial. El comercio electrónico también ha sido de los grandes beneficiados. Eh, las pasarelas de pago, sin duda, porque al final del día todas las que mencioné antes necesitan de estas pasarelas para poder ejecutar sus operaciones. Así que también tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? Los sectores más afectados y otros que se han visto pues impactados positivamente por todo lo que nos ha pasado. Eh, Al final del día, la conclusión, cada reunión que hemos tenido en estos últimos meses con gerentes generales y presidentes de compañías, porque la verdad es que en estos 6 meses, más que ir a buscar el negocio, que al final del día los hemos seguido teniendo, hemos buscado hacer relaciones y cercanía con estas personas para poder ayudar, ¿no? Y al final la conclusión
de la gran mayoría de gerentes generales y presidentes es que quieren aprovechar el último Q o los últimos 3 meses del año para poder recuperar parte del terreno que se perdieron en los últimos meses. Así que muchos nos han compartido que si llegan a tener cifras parecidas a 2019, pues eso al final sería una ganancia para ellos importante. ¿Vale? Ahí, para poner en contexto, ahora entrando en nuestro tema, en las tendencias de reclutamiento, por lo menos las que yo he visualizado, quiero compartirles un par. La primera, y que creo que globaliza todas las demás, es que el reclutamiento casi que hoy está en un 100% digital. Incluso algunas compañías lo han llegado a hacer por medio de robots, es decir, no son personas las que hacen esa primera parte del proceso de reclutar, son robots que automáticamente hacen un screening o un escaneo en diferentes plataformas laborales para encontrar palabras claves y así encontrar a los candidatos. Eso, aunque suena muy bien, suena muy lindo, sugiere un reto y un problema para muchísimas personas, porque hay muchas personas que no cuentan con un perfil en una red laboral. Y les quiero poner un dato que al final del día termina siendo un dato curioso. Hoy la fuerza laboral, es decir, personas que están en edad de trabajar en el mundo, son alrededor de 5.000 millones de personas. ¿Mm? Y LinkedIn, que es la red laboral más grande en el mundo, hoy tiene 660 millones de usuarios activos. Es un dato compartido por ellos mismos. Es decir, es el 13% de esos 5.000 que conforman la fuerza laboral. Entre los otros o entre las otras redes laborales no alcanzan a sumar un 10% más, es decir, que en total personas que tengan un perfil en redes laborales llegan a un 25% en total de esas 5.000 millones de personas que conforman la fuerza laboral, lo cual sugiere que hay un 75% de personas que no están visibles ante los reclutadores, y si esa es la tendencia a reclutar hoy por hoy, pues hay un 75% de nuestra fuerza laboral invisible para estas personas. Otra tendencia es que gran parte de la fuerza laboral que en los próximos años va a trabajar bajo la modalidad de freelance o por proyectos. Y esto ha sido o se ha visto más claramente gracias al teletrabajo y al trabajo remoto que hoy está tan de moda. Y de hecho en Colombia ya lo veníamos viendo, pero en un sector muy puntual que es tecnología y todavía más puntual en compañías de desarrollo de software, porque ya en Colombia habían personas que trabajaban como freelance o por proyectos desarrollando software para compañías en Estados Unidos, en Europa y en Asia, pero con seguridad en los próximos años eso va a ser una tendencia. Y por último, como última tendencia, porque tampoco los quiero aburrir, quiero dejar a los demás también compartir otras. Hoy nosotros también vemos que hay una tendencia a reclutar y a seleccionar candidatos basados en sus competencias blandas, en sus valores y en su cultura. Más o sobre todo, no tanto con las competencias técnicas o competencias duras que requiere el cargo. Si bien las personas deberían tener una base técnica necesaria, pero hoy ya no es el factor más importante en un proceso de selección. Y esto lo escuchábamos ayer en la charla de diversidad e inclusión laboral en América Latina del día de ayer, donde hablaban justamente de eso. Nuestras panelistas, que casualmente eran las 4 eran mujeres, sus compañías hoy están más enfocadas en reclutar personas que tengan los valores y que tengan la cultura de la compañía por encima de las competencias técnicas. Así es que si de hecho no han visto la charla, los invito a que la busquen en nuestras redes porque la verdad estuvo muy, muy interesante. Y esto mismo nosotros lo vemos en el día a día en nuestra plataforma digital de Bonding, que es la plataforma que mide el match cultural entre la empresa y el candidato. Cada vez que yo hago un proceso a través de Bonding, el feedback que recibo de mi cliente es que tal vez si no hubiéramos hecho esa medición de cultura y ese fit de cultura entre las dos personas, pues hubieran terminado contratando a otra persona que aparentemente por sus competencias técnicas era mejor, pero no hubieran contratado a esa persona que tenía competencias técnicas buenas, pero que tenía un match increíble con la cultura de la empresa. Así que esa es la última tendencia que quería compartirles y ahí le doy paso a Eli en Chile para ver ahí qué han visto.
Muchas gracias, Ale. Bueno, yo les voy a compartir las tendencias en el mercado en Chile. Bueno, esta charla va a ser una rusa que lleva 11 años en Chile, ¿ya? Y quiero ahí separar un antes y un después antes de COVID-19 y el periodo que ya estamos viviendo durante esta pandemia. Por lo general, Chile se ve un país bastante atractivo, estable en comparación con sus países vecinos de Latinoamérica. Se ve un país con altas oportunidades laborales, vienen las compañías a instalar los negocios, hacen inversiones y como por calidad de vida se considera un país bastante atractivo. ¿Ya? Si estamos hablando de número, el crecimiento económico que estamos observando va en torno de 4 o 5%. La tasa de desempleo se varía entre 6 y 7%, que es una tasa bastante sana, y con una tasa de inflación bastante baja, que iba en torno de 2.5 o 3%. ¿Ya? Y claramente nuestro motor de economía es minería, ¿ya? Que proviene con varios proyectos bastante interesantes que demandan una tasa importante de los profesionales. Y claramente con la llegada de COVID-19 el escenario cambió fuertemente y yo diría el efecto negativo empezamos a ver en octubre del 2019 cuando hubo un estallido social y esto implicó disturbios, el retail tuvo que parar sus operaciones, las compañías trabajaron de manera intermitente, el día completo, lo que empezó a aumentar la tasa de desempleo. ¿Ya? Lo que les comentaba antes, íbamos con una tasa 6.6 entre 6 y 7. Hoy día esta tasa aumentó casi doble. En agosto llegamos a la tasa histórica de un 13.1%. La buena noticia es que vimos que el mercado está reactivando de a poco y en el septiembre la tasa de desempleo bajó y estamos en 12.9, así que esperamos que la tendencia sigue en la baja de desempleo. ¿Ya? El gobierno tomó varios proyectos para apoyar a la gente que está perdiendo sus empleos. Salió la ley de suspensión laboral. Hoy día tenemos alrededor de 690,000 personas bajo suspensión. Y quería también hablar que en minería, en los últimos 12 meses, había una pérdida de 35,000 y tantos puestos de trabajo, lo que es un número importante. Respecto a las industrias que han sido más afectadas, ahí es algo parecido a lo que nos contó Ale en Colombia, una fuerte tasa de desempleo. Nosotros vimos en construcción, inmobiliaria, retail, hotelería, turismo, aerolíneas, automotriz. ¿Ya? Pero por otro lado, había industrias que mostraron un buen desempeño, que a pesar de a pesar de COVID-19 mostraron un crecimiento, están contratando gente y ahí puedo destacar industrias como tecnología, telecomunicaciones, algunas compañías del sector de salud, consumo masivo, pero principalmente que produce bienes de primera necesidad. También vemos bastante movimiento en el sector de energías renovables, compañías sanitarias y sector logística, que fue impulsado principalmente por expansión y crecimiento de e-commerce. ¿Qué es lo que vimos en compañías? ¿Qué acciones estaban tomando las empresas para enfrentar el tema de crisis global? Primero, lo que las compañías empezaron a hacer migración hacia teletrabajo. Y ha sido bastante interesante ver que la mayoría de las compañías no tenían implementando esta modalidad de trabajo y tuvieron que armar este proceso en el camino. Pero obviamente falta crear la cultura, establecer nuevas formas de trabajar, fortalecer este proceso. Lo que también estoy viendo que home office viene a quedarse. Por otro lado, las compañías empezaron a hacer rediseño de sus estructuras organizacionales.
yendo, por ejemplo, muchas compañías están yendo de formato tradicional a un nuevo formato hacia canal digital, ¿ya? Por otro lado, están trabajando en reducción de costos a través de mejores negociaciones con proveedores, revisando las estructuras, cambiando sistemas de remuneraciones y están impulsando fuertemente implementación de tecnología para dar continuidad operacional al negocio. ¿Ya? Dado que estuvimos 6-7 meses trabajando desde las casas, el uso de tecnología se hizo muy relevante para dar continuidad operacional a muchas compañías. ¿Ya? Dado eso, ahí quería también hablar un poquito más en términos de qué posiciones hoy día están más demandadas en el mercado. Hoy día el sector de tecnología está moviendo muchísimo. Si estamos hablando de posiciones in-house dentro de las compañías, las posiciones que vimos con mayor demanda ha sido como perfiles Chief Data Officer, e-commerce, gerentes de transformación digital, gerentes de producto, pero yendo hacia servicio digital. No es un perfil de gerente de producto tradicional, ¿ya? Sino que debe tener un aspecto más de servicio digital. Aparecen cargos nuevos como Growth Hacker, es una especie de un profesional que tiene experiencia en marketing, pero con perfil más analítico y de tecnología, ¿ya? Por parte de finanzas, donde vimos bastante movimiento en los cargos de controller financiero, que ha sido algo esperado porque las compañías deben tomar un control más fuerte a nivel de costos, reporterías, y necesita un perfil más duro que pueda hacer este proceso. ¿Ya? En recursos humanos también roles que se buscan bastante es HR Controller, HR Analytics, porque el negocio necesita tener la data dura para tomar las decisiones. Y si estamos yendo a perfiles más operativos, vimos movimiento de cargos como gerentes de transporte, gerentes de operaciones, pero que tiene fuerte orientación a tecnología, optimización de procesos, mejora de procesos a través de diferentes metodologías. ¿Ya? Y sin duda, hoy día todas gerencias tienen el desafío. La buena noticia es que vimos que hoy día estas áreas dejan de trabajar como islas y se unen para apoyar de manera transversal al negocio. Y por lo cual también hay una cierto cambio a nivel de competencias que son transversales para todas posiciones como visión del negocio, resiliencia, autogestión, capacidad de adaptarse y readaptarse, que la persona tenga flexibilidad para soportar un nuevo cambio y tener esta flexibilidad de tomar un nuevo rubro. También se valora el tema del liderazgo de equipos virtuales y los cargos hoy día van desde perfiles de especialista a un perfil de generalista. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les puedo aportar respecto al mercado en Chile, ¿ya? Sacando una conclusión que estamos bastante positivos respecto a cómo va a seguir desarrollando el mercado. Sin duda, la pandemia hizo un impacto muy fuerte al negocio, también a la economía, pero por otro lado ha sido una buena oportunidad para hacer mejoras dentro de las organizaciones, impulsar tecnología que las compañías están avanzaron unos 5 años más adelante en la implementación de sistemas y también impulsó home office, ya que muchas compañías estaban conversando durante años en la implementación, pero no se atrevían a implementar. La pandemia que nos obligó a quedarse en la casa y trabajar mostró muy buenos resultados, la productividad no se bajó y yo espero que la tendencia va a seguir así. Buenísimo. Bueno, y ahí, buenísimo. Bueno, y ahí voy a dejar la palabra a Pedro. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias, Ale, también Mauro. Un placer estar con ustedes aquí. Y un poco para seguir bajando, ¿no? Veníamos de Colombia, pasamos por Chile
llegamos a Argentina. Argentina muy pueden conocer, muchos no, así que aprovecho para contarles por lo menos algunos datos macro de lo que pasa hoy en el país, ¿no? En primer lugar, y tomando algo que decía Alejandro, que me parece que es relevante para nosotros y para todos los que estamos trabajando en compañías, es que lo que fue pasando con esta pandemia a lo largo del año en términos de resultado, muchas compañías están volcándose con todos sus esfuerzos a este cuarto o este último trimestre para poder recuperar todo el tiempo perdido. Muchas empresas, muchas industrias enteras que tuvieron que cerrar sus puertas 100%, hoy están tratando de recuperar ventas, de recuperar marca. Nosotros solemos hacer reuniones con muchos CEOs y muchas reuniones también con directores financieros periódicamente para entender cómo están sus organizaciones, y los números indican que podrían cerrando los números el año un 20% abajo, ¿no? En términos generales y términos bastante abarcativos, dejando tal vez por fuera muchas empresas 100% digitales que todavía hoy están creciendo. Y puesto desde este punto de vista, no podemos dejar de poner arriba de la mesa que hoy las compañías, o sea, todas las personas han sufrido el impacto del COVID. Eso tiene una profunda relevancia porque empiezan a cambiar absolutamente todas las necesidades de las empresas que ya vienen trabajando en la digitalización, pero esto profundiza todavía más, por lo cual hace que tengan necesidades a la hora de salir al mercado sus recursos. Y eso va a ser un poco lo que vamos a estar abarcando hoy desde nuestra charla con las tendencias de reclutamiento en toda Latinoamérica, poniendo en contexto en cada uno de los países, pero para que pueda también de una manera comparativa, ¿no? En Argentina también nos comparamos mucho con el resto de la región. Somos la tercera economía en Latinoamérica, si hablamos de tamaño. Estamos muy acostumbrados a atravesar las crisis, ¿sí? Tuvimos crisis propias, crisis internacionales, por las propias puedo hablar de la hiperinflación en el 89, hace mucho tiempo, y también puedo mencionar la crisis del 2001, internacionales, la del 2008 que todos la han atravesado, y esta también. Estamos cada 10 años más o menos oscilando en grandes crisis que hacen que se mueva mucho lo que sucede con toda nuestra macroeconomía, y se suele redefinir bastante lo que sucede a nivel corporativo, la forma de hacer las cosas. Pero hoy sí estamos atravesando un proceso de devaluación y un proceso de inflación que nos impacta todavía más. Desde el 2010, Argentina sufre procesos de devaluación de la moneda muy fuerte, y si se dan una idea de lo que puede hacer el flagelo de la inflación, como le decimos acá, desde el 2010, datos dicen que por lo menos tenemos un piso de 22% de inflación, ¿sí? Es una referencia, el 2009, último año, con inflación, supongamos, más cercana al 10%, y después ya tuvimos 22 puntos de inflación. Imagínense lo que significa todos los años estar proyectando los nuevos precios, estar tratando de anticiparse a lo que va a venir, y tuvimos picos de 40% de inflación en el 2016, tuvimos picos de inflación más del 50% el año pasado, por lo cual estamos muy acostumbrados a esos movimientos y esas oscilaciones tan fuertes. Este año también las proyecciones de inflación iban a ser mayores al 50%, que el enfriamiento de la economía llevamos acumulados en lo que va del año aproximadamente a 20 puntos, pero digamos una crisis de inflación y de devaluación de la moneda, le sumamos un poquito más con este COVID. Un país que tiene un 40% de pobreza, un dato duro, difícil de digerir, así, y de ese 40%, un 10% está en situación de indigencia, ¿bien? Un desempleo que oscila entre el 10 y el 13% también, un PIB que va a estar, Producto Bruto Interno, ¿sí? Que es todos los servicios y los productos que el país genera, que va a caer 13 puntos este año, más de 10 seguros, ya son los números que estamos manejando, y los niveles de sueldo, cuando hablamos de sueldos, se encuentran en los niveles
más bajas de toda Latinoamérica. En términos de dólar, Argentina es un país muy barato. También por tendencia vemos que se van a alocar muchas personas y las empresas empiezan a contratar recursos acá porque les podemos tenerlos, ¿sí? Argentina es un país con 600.000 empresas. 3.000 de esas empresas son grandes compañías y las otras 597.000 son empresas medianas o empresas, decimos que es el motor de la economía como respuesta a la crisis. Y por último, para ir redondeando también y extenso, la respuesta de Argentina al COVID y a esta pandemia fue la prohibición de los despidos, por lo cual las empresas hoy están muy apretadas en cuanto a sus resultados. Hemos visto salidas acordadas de muchos profesionales, obviamente teniendo obras como todo el mundo digital, como las industrias esenciales, decimos nosotros, que son las que pudieron seguir trabajando, que siguieron facturando y siguieron desarrollando sus negocios, no vieron tanto el impacto, pero que el que cerró su persiana por marzo y recién ahora le está levantando, definitivamente tuvo muchísimo trabajo interno para realizar. ¿Qué le pasa a las empresas? Que se tienen que adaptar a un contexto todavía más, porque el mundo está todavía más complicado, por lo cual la salida de todo este proceso seguramente nos lleve a tendencias de reclutamiento y selección que van a cambiar todavía más. Lo vamos a repetir seguramente en algunos minutos, darle el pase a mis compañeros para que sigan y Mauro que puedas seguir. Buenísimo. Gracias, Fede. Sí, o sea, está claro que como que hay un común denominador, ¿no? A nivel en los países de Latinoamérica sobre cuál va a ser el futuro y lo que están tratando de hacer las empresas. Las tendencias de ir a digital, en buscar eficiencia en los procesos de reclutamiento, el esfuerzo de las áreas de recursos humanos, entender cuál es la mejor forma, ¿no?, de captar el talento hoy. Cierto es que hay una diferencia entre países, sobre todo el aspecto socioeconómico. Yo te diría, Perú, yo creo que ha sido de los países que estamos aquí el que probablemente ha sido el más golpeado. Sería bueno ver cómo era antes de la pandemia, cómo estamos hoy. Es un país que, comparando a la Argentina, es el sexto en Latinoamérica en tamaño. Estamos hablando que hay una población con una clase media en consolidación, proceso de consolidación, un mercado evidentemente más maduro, más estable, ¿ok? Los sueldos son de los mejores en la región para altos ejecutivos. Sin embargo, la base crítica mantiene salarios poco competitivos en relación a países hermanos, porque acuérdense que hay un 70% de informalidad aquí en Perú. Entonces, esta brecha social se ha hecho más evidente ante la pandemia, ¿okay? País que veníamos, yo te diría, en los últimos 5 años con un PBI de un 3.8% al año, pero vemos como la pandemia. Recuerden que Perú ha entrado antes que todo en cuarentena y es el último que ha salido. O sea, probablemente estamos hablando de unos 7, 8 meses de cuarentena forzada con fase de reactivación, ¿okay?, progresiva. Pero el segundo trimestre tuvimos un menos 30% de PBI comparado al Q2 del 2019 y proyectamos tener un menos 15% en este último trimestre, ¿okay? Luego sí, la recuperación del próximo año seguramente va a estar, ya se habla de un 10%, 9-10% en promedio. Tasa de desempleo, fíjense que en Lima, entre abril, mayo y junio, ha subido al 55% en Lima, ¿okay?, que es donde concentra la mayor fuerza laboral, las empresas, corporaciones, es decir, 1 de 2 sin empleo. Eso evidentemente es menos vacante, mayor competencia, y vemos que es una competencia mucho más agresiva, ¿okay? Estamos hablando de millennials, perfil tech, de fintech, de mercado electrónico, como mencionaba Ale al comienzo. Y por eso vemos que la infraestructura de tecnología y la incipiente digitalización de las compañías llevó a como que una ralentización en la adecuación de las empresas en esta nueva realidad, que permitiera realizar trabajo remoto y evidentemente sostener operación a distancia. Suma política de cero despidos que ha complicado la continuidad operacional de muchas compañías. Estamos hablando de más o menos un menos 90% en ventas, ¿okay?, lo que lleva los primeros meses de cuarentena. Entonces el golpe ha sido bastante fuerte. Cierto que hubo cierta flexibilización en suspensión laboral sin goce de sueldo, adelante de vacaciones, pactar reducciones salariales. O sea,
las empresas estuvieron muy enfocadas, y lo que venimos conversando con distintos gerentes, directores de empresa, en optimizar, ser más eficientes acá en términos de costo para mantener la operatividad y eventualmente en una segunda etapa poder recontratar ciertos perfiles. De hecho, hablando de sueldo, que tocamos aquí, en los primeros meses hubo una reducción entre el 20 y 30%, y a partir de mayo vimos, a raíz de una reapertura escalonada, fase 1, 2, 3, recién ahora estamos en la 4, hubo un reajuste de otros 10 y menos 5, menos 10% sobre el anterior. Eso es como para darle una foto de pre y post. Y hablando de perfiles, yo creo que estamos muy sintonizados. Evidentemente, en Perú, el perfil más requerido hasta ahora es en ámbito de e-commerce, de mercado electrónico. Fíjense que una data interesante, la emisión de tarjetas, estaba hablando con un director, un ejecutivo de uno de los principales bancos aquí en Perú, la emisión de tarjetas ha aumentado el 50% ya a partir de junio, donde empezaba a reabrir. Es decir, que evidentemente la apertura, la demanda de los, digamos, de los consumidores hacia el mercado electrónico ha aumentado muchísimo. ¿Y eso qué lleva? Lleva a una reacción de las empresas a encontrar perfiles de e-commerce dentro del mundo de retail, perfiles de tecnología que desarrollen arquitecturas, que sean los perfiles de UX, desarrolladores, que evidentemente logren como que sustentar esta gran demanda y sobre todo la infraestructura que antes era poco preparada. Nosotros tuvimos un impacto impresionante. Yo mismo fui consumidor y he tenido ahí malas experiencias entonces eso ha frenado muchísimo el país, y hoy están tratando de como que correr para implementar, las empresas están corriendo para implementar un plan que tal vez era antes de mediano o largo plazo. Estamos hablando de transformación digital. Hoy es una necesidad. Es más, están súper atrasados, están corriendo, están tratando de invertir, captar talento, si es que encuentran el mercado, o si no tienen tiempo para hacer un proceso de inducción, de adaptación a la cultura, de ver cuál es el plan, evidentemente buscan asesoría con empresas de consultoría enfocada en proyectos de tecnología. Así que esa es un poco la realidad. Sin embargo, hay buena proyección para el 2021. Evidentemente ya he visto en este último trimestre un incremento de contrataciones. Ya han entrado varias posiciones. Nosotros estamos manejando bastante más posiciones, te diría, de hasta hace un mes, 2 meses. Entonces ha sido muy rápido la vuelta al mercado, te diría. Esperamos siga, que no sea un efecto W. Y esos son los perfiles. Cabe mencionar también los perfiles de finanzas, evidentemente, muy enfocado en control, en reducción de costos, en captación de fondos de inversión, sobre todo de créditos, ¿no? Ahora el Perú ha lanzado este crédito Reactiva, que la verdad que ha ayudado bastante a muchas empresas para mantener esta operatividad, ¿verdad? Entonces, gente muy enfocada en reducción de costos, eficiencia operativa, y que de alguna manera el esfuerzo de la empresa sea buscar rentabilidad, no tanto por el aumento de ventas, porque no hay, sino por eficiencia operativa. ¿Vale? Así que eso es un poquito la realidad de Perú. Creo que compartimos bastante con los otros países. Y vamos, me gustaría que vayamos un poco quizás a las preguntas duras, a ver un poco más cómo están viendo también ustedes con las áreas de recursos humanos el tema de entrevistas, ¿verdad? Entrevistas, hoy se están implementando entrevistas online, se están manteniendo ciertos procesos de manera digital. ¿Cómo lo están viendo? Ale, cuento un poco de... Voy. Ale, dale. Vale. A ver, Mauro, yo veo y lo he conversado con los distintos gerentes de gestión humana, que son al final del día los que primero se involucran en un proceso de selección, y la verdad es que no han tenido un inconveniente mayor a la hora de hacer las entrevistas por medios digitales. Por el contrario, y creo que esto me parece muy positivo, han encontrado ventajas y han encontrado cosas a las que le pueden generar algún valor haciendo las entrevistas por estos medios. Y uno de esos es poder hacer una entrevista mucho más personal, más humana,
cuando tú estás sentado como candidato en la casa, en tu entorno familiar, con tus hijos, con el perro, con tu esposa al lado, y incluso en muchas ocasiones estas personas interactúan por cosas de la vida, pues se vuelve una conversación mucho más humana, más cercana, y al final del día encuentras o terminas encontrando una persona distinta a la que te encontrabas en la oficina, porque el candidato normalmente cuando va a una entrevista presencial, pues va muy bien preparado, va bien vestido, va con su speech muy preparado y nada, casi que nada se sale de control. Cuando estás en tu casa y tienes mil factores alrededor que pueden interactuar o que algo que puede fallar, yo creo que al final del día todo se vuelve un poquito más transparente y más honesto y incluso nosotros como reclutadores yo también lo he sentido y lo he visto y creo que de eso se pueden sacar cosas muy positivas. Acá, desde Argentina, si puedo compartir un poco qué fue lo que pasando con las entrevistas. Primero que cuando empezó la pandemia pensábamos que ningún candidato se iba a animar a cambiar de trabajo. Y la verdad que siendo procesos de principio a fin 100% digitales, sin que la persona conociera a su jefe personalmente las instalaciones de la organización, hubo muchas personas que cambiaron de trabajo. Y la verdad que es sorprendente. Ahora, ¿la nueva normalidad sí o sí? Definitivamente no, porque estamos empezando a ver cuáles van a ser las nuevas tendencias en cuanto a oficina o no oficina, y creemos que uno de los puntos en los cuales puede llegar a haber alguna instancia presencial es una instancia definitiva en la cual en el último punto, ¿sí? En el último eslabón de la entrevista, una persona pueda llegar a tener que ir a una oficina para una entrevista, ¿no? Pero son pequeñas cosas que van cambiando cuando antes nosotros muy rara vez coordinábamos una entrevista por algún medio digital. Hoy es la mayoría de las veces y sin dudas es algo que ha llegado para instalarse de una manera que está naturalizada ya y que ya no debería sorprendernos, ¿no? Creo que muy poco no ha tenido reuniones online, no ha tenido encuentros digitales, conversaciones más fáciles y conversaciones más difíciles. Y eso también es necesario ponerlo sobre la mesa, ¿no? Tener mucha empatía y mucha capacidad para ponerse en el lugar del otro a la hora de entender qué le está pasando, entender cómo es el contexto en el cual uno vive, eh, sobre todo cuando está en un confinamiento como el que tiene Argentina. Y lo que muchos líderes, lo que muchos directores de compañía nos dicen es, de repente me vi metido en la casa de mis colaboradores, y algo que era totalmente inesperado se volvió una rutina. Entonces tenemos un manejo de la privacidad que se ha vuelto distinto. Bueno, yo quería aportar por parte de Chile un poco. Sí, estoy de acuerdo que hoy día el proceso de reclutamiento y selección tiene más formato digital. Seguimos ocupando este formato en nuestros procesos de reclutamiento y selección y este proceso sería quedando más adelante. Lo que he visto también un cambio importante en las etapas de evaluaciones psicolaborales que ocupamos bastante en Chile. Y antes este proceso ha sido llevado más de manera tradicional, con psicólogo, haciendo test proyectivos. Hoy día están ocupando cada vez más diferentes test online. ¿Ya? Y ahí puedo contar un poco de nuestra experiencia, que tenemos áreas de assessment que hoy día tienen una alta demanda de evaluaciones online, porque las compañías necesitan también tener datos duros de evaluación de competencias, de motivaciones, para tomar una mejor decisión. ¿Ya? Y también está agarrando fuerza todo lo que es currículum digital, o más bien video currículum. Es una práctica que empezó a implementarse. Bueno, en Estados Unidos, en Europa es algo, ya es de día a día, y en Latinoamérica yo creo que en el futuro también se quedaría esta práctica. Hoy día este proceso está recién empezando, ¿ya? Y de hecho hablando con varios gerentes de recursos humanos, preguntando cuál es su opinión respecto a video currículums,
lo que me comentaron que ahora este proceso lo ven un poquito lento porque no quieren discriminar, ¿ya? Porque obviamente cuando vemos a la persona podríamos discriminar por su presencia, por su forma de hablar, de expresarse, de presentarse, porque no siempre para todas las posiciones necesita tener ciertas habilidades de presentación, de comunicación, ¿ya? Pero en Europa, en Estados Unidos, ha sido algo bastante de día a día, este video currículum. Vale. Es cierto eso. Depende además de cada país. Cómo es el tema de discriminación. En Perú, cierto, hay bastante discriminación aún. Así que es algo en que también las empresas tienen que formarse, ¿verdad? O sea, esto va a imponer un cambio importante en la forma de cómo utilizar estas herramientas. No solo tengo que aplicarlo porque se viene una transformación, sino conscientemente de qué cambios lleva. Y el profesional, evidentemente, también tiene que hacer ciertas mejoras, un poco más de autocrítica y hacer una evaluación de cómo presentarse, cómo decir, qué decir, o sea, cosas que antes no te preocupaban porque ibas a la oficina de la empresa a una entrevista, ahora tienes que ocuparte hasta de la ubicación, no ser interrumpido, tener una buena conexión. Esos son todos factores que hay que tener en cuenta a la hora de una entrevista, ¿no? Claro, y finalmente es una parte de era digital que estamos entrando fuertemente. Entonces nuestro proceso cada vez va a ser más digital, deberíamos ocupar nuevas herramientas para estar al tanto del mercado y saber vender nuestra experiencia, porque si miramos hace 10 años, recién empezó a agarrar fuerza LinkedIn. Hoy día es una herramienta que ocupamos muchísimo en nuestros procesos de búsqueda y también como reclutadores, headhunters, ocupamos esta herramienta para llegar a las personas. Tal cual. Y tomando también este tema de... Perdónale. Tomando el tema de discriminación que mencionaban también, hay empresas que lo empiezan a adoptar, el tema de diversidad e inclusión, pongámosle, como para que algunas políticas son correctas o no, pero hay muchas empresas que ni siquiera saben que existe alguna solución o algún método para mitigar algunas prácticas que no corresponden ya al momento en que vivimos, ¿no? Entonces hay empresas que quieren y lo pueden hacer, porque tienen los medios, hay empresas que definitivamente verlo y no lo quieren adoptar, porque son empresas que en Argentina podemos decir familiares y más patriarcales y tienen una estructura mucho más rígida. Pero hay algunas que no saben ni siquiera que existen buenas prácticas, buenas metodologías. Entonces creo que se empieza a cascadear ya de manera mucho masiva la información y la manera de hacer las cosas, y creo que también somos actores involucrados nosotros en poder difundirlo, ¿no? Hoy nos llegan currículums con fotos, sin foto, con edad, sin edad, con sexo, sin sexo. Hay cosas que se pueden tratar de una manera distinta y tiene que ver también un poco con lo que se empieza a evaluar ya en las entrevistas, ¿no? Mecheno, seguramente después lo podemos hablar. Sí, y acá nos llegó una pregunta donde Cristian está preguntando si solamente el candidato de un país puede postular en el mismo país y si hay algún intercambio de los candidatos, ¿ya? Sí, nosotros tenemos procesos de reclutamiento y selección donde nos toca ir mapeando candidatos no solamente en el país de origen. Por ejemplo, en caso de Chile, nos toca buscar candidatos en Argentina, en Colombia, en Perú, en Brasil, hasta tenemos que para algunas posiciones ir a Europa. Por lo cual, sin duda, un candidato de Perú puede postular a una posición en Chile. Tenemos bastante movilidad y opciones para nuestros candidatos. Buenísimo. Y ese es un buen punto que yo lo hablo bastante hoy día con distintos directores, profesionales, candidatos, de que hoy el mercado laboral, o sea, una de las ventajas de esta pandemia, cuarentena, etcétera, es que tu mercado laboral ya no es tu país o el mercado local. Yo en lo personal mi experiencia, hice 14.000 kilómetros, ¿verdad?, para irme a otro mercado laboral. Tuve que cambiar completamente mi vida y hoy no es necesario. Hoy tú puedes postular a posiciones dentro de la región, en otro país o hasta afuera. ¿Por qué no pensar de ser un project manager de tecnología que atiende el mercado de Estados Unidos o eventualmente, no sé, en otro continente, ¿verdad? Nos ha pasado, de hecho, como tú bien decías, de que estamos manejando procesos desde Perú para otros países y hay candidatos
que vienen contratados en otro país para el mercado peruano. Entonces, mi recomendación ahí, si puedo hacer una recomendación a los profesionales, es no piensen solamente ya en su mercado local y a la dinámica de su país, ¿okay? O que más bien estén desvinculados de lo que pasa afuera. Hoy hay que tener un conocimiento general de la política, de los mercados, de la economía mundiales para ver cómo impacta en tu país. Hoy un gerente general, un director, imaginemos de Perú, tranquilamente puede tomar contacto con un executive en Estados Unidos o con alguien en headquarter de Miami, por ejemplo, y empezar a conversar sobre estrategias del país. Pero hay que tener conocimiento, hay que saber qué pasa entre Estados Unidos y China, cómo impacta en el mercado local. Sobre todo, imaginemos Perú, que es un país al 35% o 40% dependiente de minería, de los commodities, y cómo esos van cambiando en base a la demanda de un país u otro. ¿Qué impacto tienen en el mercado laboral? Las posiciones que pueden abrir. Así que esa es mi recomendación que hago, es empiezan a abrir un poco el horizonte y, como dice Eli, seguramente el mercado laboral está creciendo, ¿no? Se amplía. Exactamente, para los candidatos que quieran entrar en este proceso de selección de cambiarse de país, pueden contactarse con un consultor de DNA del país donde está ubicado y este consultor les pone en el contacto con el país del interés. Así que ahí les podríamos apoyar en su cambio de país. Tal cual. Yes. Yo quería sumar, y para concluir esa pregunta, porque tiene que ver mucho con otra pregunta que nos hace Luz, dice respecto a la tendencia de reclutamiento para actividades por proyectos o por freelance, ¿cómo puedo orientar mi búsqueda en estas opciones aquí en Colombia? ¿Cuáles son los motores y métodos adecuados? Yo creo que así como nosotros detectamos que esta es una tendencia en el reclutamiento, ya incluso hoy por hoy hay plataformas especializadas y orientadas a la búsqueda de oportunidades laborales freelance. No quiero mencionar ahorita nombres para no hacer propaganda de nadie ni nosotros mismos, pero yo lo que sugiero es estar alerta a estas nuevas plataformas e incluso también modificar en mi perfil, ¿por qué no?, en las redes laborales e incluir que estamos abiertos para trabajar por proyectos o freelance en cualquier lugar del mundo. Genial. Yo creo que también la modalidad de freelance está agarrando más fuerza en el mercado porque hoy día las compañías están cuidando el presupuesto y no siempre pueden contratar de manera permanente a la persona, y probablemente la tendencia de próximo año sería que algunas posiciones como tecnología o algunos cargos consultivos, no sé, finanzas, recursos humanos, podrían estar contratados de manera freelance. No hablo de posiciones de primera línea, capaz posiciones de jefaturas, algunos especialistas podrían tomar formato de proyecto temporario. Perfecto. Ahora, si me permiten, me gustaría hacerle una pregunta a cada uno de ustedes y pregunto más por su opinión como director de cada uno de los países, de alguna de las tendencias que nosotros hemos detectado y contar con su opinión. Y la primera me gustaría hacerla a Mauro, y es, ¿tú crees, Mauro, que se deberían usar las redes sociales para investigar sobre los candidatos que estemos considerando que se presenten para un proceso de selección? Mira, yo no soy muy fanático de eso, la verdad. En el sentido que para mí mundo profesional y personal son dos cosas relativamente separadas. Es más, a mí me encanta la pega, así debería mantenerse. Pensar que en algunos países, menciono Estados Unidos porque, bueno, ahí hasta es prohibido hacer ciertas preguntas en una etapa de mapeo, de screening, ¿verdad? Es hasta ilegal. Aquí, Latinoamérica es otro mercado y todavía hay cierta facilidad para ir conversando a los candidatos. Y además, no creo que uno defina lo otro. En el sentido de que, a ver, yo puedo ser paracaidista y trabajar en una empresa de seguros, y eso no hace que yo sea más o menos competente, ¿no? Pero lo cierto es que las empresas, y ya lo venimos hablando en estos días, es que empresas, organizaciones donde pasamos más tiempo de nuestra vida, del día, están poniendo foco en el tema cultural. En Perú es una tendencia, te diría que hace un par de años, muy fuerte, y lo están colocando uno de los ejes principales, ¿okay?, en los procesos, si no es el principal. Con lo cual,
es probable que las empresas o los recursos humanos se interesen, ¿ok?, en actividades extracurriculares, pasiones, hábitos de la persona para garantizar atraer el mejor talento y que combine con esta cultura. De hecho, lo que tú mencionaste, nosotros con The Bonding vemos esa parte de cultura, ayudamos a las empresas quizás que no tienen muy estructurado esta parte de match cultural o cómo filtrar, ¿okay?, ese match, lo ayudamos con esta plataforma, pero en definitiva es probable que sí vayan como tendencia a utilizarse esta investigación. De nuevo, yo personal no soy fanático, pero me imagino que de aquí a poco la gente se va a interesar un poquito más, ¿no? No sé si Yo quería la agregar pregunta, ahí, yo para agregar ahí creo que, a ver, todos tenemos una huella digital en las distintas redes sociales, ¿no? Creo que todos sabemos que muchas de las plataformas que navegamos usan nuestros datos, así que todos vamos dejando pequeños huellas en cada una de las redes en las que nos movemos. Difícilmente estas redes nos consigan un nuevo trabajo, si no es puntualmente una herramienta digital que nos sea una red laboral como LinkedIn u otras que tenemos en la región. Pero es más probable que si hacemos mal uso de eso, nos quiten la probabilidad de tener un buen trabajo, o el trabajo deseado, sea bueno o malo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con qué es lo que ponemos, qué tono usamos, y si hablamos de uno, o si hablamos de una manera personal, o si estamos calificando al resto, o qué estamos haciendo con esa red social, porque puede ser que el mal uso nos deje fuera de un proceso de selección, ¿sí? En Argentina no es algo que se suele utilizar, pero algo que quería rescatar de esta pregunta que nos hace Alejandro, que nos invita a reflexionar, es que pensemos qué es lo que estamos haciendo con nuestras redes, porque puede ser que nos dejen afuera. Buenísimo. Perfecto. Aprovecho para decirle a todas las personas que nos están viendo que si tienen dudas o tienen preguntas, por favor nos las escriban. Nosotros las vamos a estar respondiendo. De hecho, aquí nos llegó una de Edgar y nos dice cómo asegurar que el reclutador no tiene prejuicios, sea por la edad o por la forma de hablar o de presentarse del candidato. El reclutador también debe trabajar sus prejuicios y así es, ¿no? No hay ninguna duda. Y justo lo mencionaba hace un rato, ayer tuvimos una charla sobre inclusión y diversidad a la hora de reclutar y creo que no hay ninguna duda, aunque los prejuicios hoy ya no caben en un proceso de selección. Así que bueno, para Edgar, te invito, así puede ver la charla de ayer que le interesa bastante. La siguiente pregunta es para Eli. Y Eli, ¿tú crees que los videos pregrabados de los candidatos respondiendo preguntas claves para un proceso tomen más relevancia ahora con esto? Mira, he visto alguna tendencia que las compañías empiezan a ocupar como parte del proceso algunas preguntas que el candidato tiene que contestar y grabar el video. Yo creo que es una tendencia que va a tomar tiempo para establecerse y ser parte del proceso. Ya lo que les comentaba en un inicio, he visto esta práctica que toma mucha fuerza en Estados Unidos y Europa. En lo referente a Chile, acá cuidan mucho lo que es el proceso de discriminación, para evitar temas de discriminación, más bien decir. De hecho, hay algunas compañías que piden a los postulantes eliminar información personal como edad, hasta el nombre del candidato no se puede indicar para no saber si es hombre y mujer. Pero de todas formas, como hoy día estamos viviendo en era digital, sin duda el proceso cada vez va a tomar más forma online, las entrevistas, evaluaciones a través de un test online. Así que yo creo que en un futuro probablemente esta práctica va a ocuparse más, pero esto sería más a largo plazo, ¿ya? Y para unas ciertas posiciones, porque capaz para un cargo técnico no es necesariamente grabar un video para mostrar cómo me enfrento a una cámara, cómo me comunico, cómo me veo. Capaz para una posición más de marketing comercial, donde sí es importante tener bien visto cómo tú haces impacto al comunicarse con las personas. Yo creo que para estos tipos de posiciones sería interesante implementar este filtro. Sumándome a esa respuesta, video grabado
a solucionar es el tema del factor del tiempo, ¿no? Pero como decía Eli, buscamos también a la hora de entrevistar a alguien es conocerlo, poder empatizar, ver sus reacciones, ver cómo es la persona, encontrar a la persona que hay detrás del video. Entonces, puede ser que se empiece a hacer una tendencia como una carta de presentación. Acá en Argentina mucho no lo vemos, pero en definitiva van a seguir primando las entrevistas presenciales y las videoconferencias como podemos llegar a tener ahora. Y retomando la pregunta anterior, que me quedé con ganas de compartir algo, nosotros trabajamos muchísimo todo lo que son los prejuicios, que son, digamos, evaluaciones conscientes que podemos hacer, pero también mucho los sesgos, que son las evaluaciones inconscientes y los desvíos. Y ahí tenemos puntos y cosas que trabajamos en poder prevenir, ¿sí? Para no incurrir en ningún error frente a ningún candidato ni en ningún proceso de selección. Entonces no son solo los prejuicios que son más a nivel consciente, sino también todos los sesgos. Existen como más de 30 sesgos que mencionar, pero nosotros los tabulamos y los tenemos siempre presentes para, de alguna manera, ser lo más justo posible en cada uno de nuestros procesos. Eso nada más. Aquí tenemos una pregunta de Ricardo para Eli. Yo no la entendí, pero la voy a hacer a ver si de golpe tú la entiendes. ¿Qué volumen incide la cuota de género en el proceso de ingreso en el rubro de movilidad? Y entre paréntesis pone Transantiago. Uy, buena pregunta. Yo podría responder de manera general. De nuevo, hablando del tema de diversidad, hoy día muchas compañías están tomando la iniciativa de incorporar más mujeres en sus organizaciones, donde lo que estamos observando, donde hay menor participación de mujeres son cargos técnicos, ¿ya? Y probablemente si estamos hablando del sector como transporte, Transantiago, seguramente que en cargos técnicos van a tener una tasa bastante baja de participación de las mujeres. ¿Qué iniciativas están tomando las compañías para incentivar la incorporación de las mujeres? Primero es creando una cultura más de diversificación, de repente se me confundo con las palabras, y por otro lado creando beneficios para las mujeres, que sea atractivo entrar en una organización, porque todavía las mujeres tienen que cumplir este rol de mamá, de ama de casa, tener un rol bastante activo respecto a su familia, pero por otro lado seguir desarrollándose a nivel de carrera. No siempre hay una compatibilidad entre estos dos mundos, por lo cual la compañía debe trabajar muy de cerca creando este ambiente, estos beneficios que las mujeres también se sienten cómodas seguir haciendo la carrera y escalando. Por otro lado, también se ven las iniciativas en las universidades de incentivar a las mujeres a entrar a estudiar las carreras duras que por su origen eran vistas más para hombres. ¿Ya? Por ejemplo, se ve mucho más mujeres haciendo carrera como ingeniería en mecánica, ingeniería en electricidad, etc. ¿Ya? Así que yo creo que en el futuro, próximo año, vamos a ver mucho más en los cargos técnicos, en los cargos directivos, porque ahí donde están apuntando muchas compañías nacionales e internacionales. Espero que entendí bien la pregunta y pude contestarla. Y quiero sumar algo ahí, quizás, no sé si una visión un poco más cruda, pero depende, es doble sentido, ¿no? Tú dices, ok, es un sector más técnico, evidentemente, que va a tener mayor participación de hombres, pero también depende de cuánto talento disponible mujer hay en el mercado. Por eso viene lo que tú dices de la universidad. También hay que ver cuán atractivo es para la mujer, porque los sectores más duros siempre se caracterizan por tener todavía bastante machismo. Eso es una realidad en varios países de Latinoamérica, y es por eso que las empresas deberían estar enfocadas mucho en trabajar ese aspecto en el ámbito cultural. Nosotros vemos con nuestros clientes están muy enfocados, sobre todo los de los sectores de minería,
de transportes también, ¿okay? De construcción, donde están trabajando mucho en esto, ¿okay? Una comunicación muy clara en tema de incorporación, diversidad, de respeto y igualdad, ¿no? Igualdad, perdón. Así que eso. No sé si quieren comentar algo más por ahí. Por supuesto. Acá en Argentina, respecto de diversidad, capaz que no lo saben y no llegaron las noticias para allá, pero se había puesto una ley hace mucho tiempo que el 50% de directorios tenían que estar conformados por mujeres, ¿sí? O sea que, imagínate, todos los directorios de todas las compañías tenían que sumar igual cantidad de mujeres al directorio que proporción que tenían con los hombres. Y acá estamos muy acostumbrados a que por ley se puedan implementar y tomar algunas decisiones, pero la respuesta que se evaluaba que podía llegar a tener eso, ¿sí? Acción, reacción, lógicamente, era que iban a bajar a muchos hombres de directorio, porque no con tantas mujeres. Entonces, fíjate que lo que se buscaba era, digamos, obviamente defender a la mujer, empoderarla y darle su espacio porque se lo merece. Después se discutía también el término de la meritocracia, que es otra historia, pero automáticamente muchos hombres se empezaban a temer porque podían ser expulsados de un directorio por esta medida. Hay que empezar a entender también que hay otras fuerzas que puedan llegar a jugar en el escenario macro. Solo eso. Buenísimo. Perfecto. Fede, y la siguiente pregunta es también para ti. ¿Tú crees que con el teletrabajo se esté abriendo la puerta a la posibilidad de poder tener tu oficina en cualquier ciudad del mundo? Pero aquí quiero aclarar, dejemos por fuera el freelance y el de proyectos porque creo que ya tocamos el tema y está claro que es una tendencia, pero en tu trabajo formal, en tu trabajo para tu compañía, ¿tú crees que se abrió esa puerta? Hoy a las 2:30 de la tuve una llamada, ¿sí?, con un cliente que me dijo, mira, voy a contratar un gerente senior para mi organización, que mi organización va a tener operaciones a nivel global, ¿sí? Hablando de Estados Unidos, hablando de Europa, también en Australia. Puede ser que empiece en Argentina y empezamos buscando ahí porque ustedes están ahí, pero si la persona vive en cualquier lugar del mundo no tenemos problema, ¿sí? Y va a ser una persona abocada a un proceso productivo de ingeniería, ensamble de maquinaria y súper complejo. Imagínense que si eso se puede llegar a ubicar en cualquier lugar del mundo, el trabajo remoto es una realidad. Eso para mencionar un ejemplo de algo muy, muy reciente. Pero está bueno también poder hacer una bajada, ¿sí?, de cosas que vamos viendo, una tendencia definitiva de lo que empieza a llegar para quedarse. Y ahí hay distintos escenarios, yo creo que son modelos que pude rescatar de lo que va a quedar el trabajo remoto, el teletrabajo y el nombre que quieran ponerle, porque hemos escuchado muchos nombres. En primera medida, las malas noticias para los que tienen una estructura jerárquica paternalista con una nacional, que le dicen los 5 días de la semana acá en esta oficina, porque si no la productividad no existe y el teletrabajo para mí no va a llegar nunca, listo. Ahí tenemos el primero, que es el peor de los escenarios para todos, porque hay muchas empresas que probablemente puedan llegar a seguir trabajando así. En el otro extremo, el trabajo 100% remoto, ¿sí? Hay empresas que dieron sus oficinas y abrazaron el cambio, como bien se dice hoy, y ya decidieron que no van a volver a trabajar. Conocemos muchas empresas acá en Argentina que ya lo hacían, ¿sí? Empresas que hicieron hace poquito, suelen tener un corte mucho más tecnológico y digital, pero bueno, es otro escenario más extremo. En el IL encontramos los que van a hacer 50 y 50, 1% de desvío, o sea, 3 días o 2 días compartidos entre oficina y no oficina. Acá empieza a ser ya relevante el tema de los motivos, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de los motivos de teletrabajo, de trabajar a distancia o estar todos juntos de vuelta en la oficina todo el día, cosa que ya nos parece muy lejano, empezamos a ver que hay cosas que son relevantes para una organización. Y entre esos es
tirar cultura y formar y desarrollar equipos, ¿no? Entonces, entendemos que hay cosas que son muy difíciles de hacer. Uno puede tener reuniones con clientes, puede llevar adelante procesos, puede hacer el trabajo en su casa, pero encontrarse con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, con el jefe de su jefe, con sus equipos y con sus pares, hace realmente que una organización se mueva con una dirección y un sentido, ¿no? Entonces eso es lo que podemos transmitirlo como cultura, empieza a jugar mucho más fuerte. Tenemos otras empresas que van a organizarse por semanas, la primera semana del mes todos en la oficina, o vamos rotando, pero equipos que van a trabajar una semana y 3 semanas van a trabajar remoto, y otros que están armando nodos, ¿sí? Empresas que acá en Argentina, en Buenos Aires, tenían su centro en microcentro de difícil acceso, 1 hora y media, 2 horas de viaje, van a descentralizar con oficinas de cercanía, podemos decirle, para que muchas personas se encuentren a trabajar ahí en función de sus necesidades, ¿no? Con total autonomía y muchísima libertad, lo cual implica confianza, responsabilidad y un montón de cosas que podemos mencionar, pero eso es un poco lo que vamos viendo, ¿no? Son distintos modelos, 5 modelos distintos que empiezan a materializarse ya en una realidad en la cual obviamente todos estamos inmersos. Buenísimo. Sí. Hay aquí una pregunta de Jorge para Ale, me gustaría que nos dieras tu opinión, y ¿es necesario contactarse con un headhunter para poder colocarse en países de la región? Pues en LinkedIn uno puede acceder a plazas vacantes de otros países. ¿Cuál es tu opinión? La verdad es que no creo que sea necesario para encontrar una oportunidad en ningún país del mundo. Lo que pasa es que me has podido también preguntar si uno se puede ganar una maratón sin la ayuda de un entrenador. También te diría que sí, pero probablemente si usas el entrenador, pues vas a aumentar en un altísimo porcentaje tus chances. Además que ayer justo lo escuchábamos en una charla que nos daba Lucas Canevaro sobre redes y KPIs de prospección. Está calculado que solamente un 20% de las oportunidades laborales son públicas y las ves en LinkedIn o en otras redes laborales. El otro 80% están por ahí por debajo y no las conocemos. Entonces, lo que hace un headhunter es poder hacer visible ese otro 80% de oportunidades y poder ayudar en esa carrera que es encontrar un trabajo. Buenísimo. Y lo otro, agregando a lo que comentó Ale, la otra ventaja de conversar con un headhunter es que te da visibilidad al mercado, qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si un candidato, no sé, de Colombia decide postular a Chile, un headhunter le puede asesorar en términos de las rentas, en términos de las compañías, de sus chances realmente de conseguir un trabajo en Chile, ¿ya? Por lo cual yo siempre creo que es bueno creando este vínculo con headhunter porque le puede apoyar Exacto. con mucha información. Tal cual. Eso es un buen punto, ¿eh? Que el tema que crear un vínculo con un hunter, muchos, el mercado todavía, lamentablemente, es quizá el mercado más tradicional, todavía confunde el headhunter como una bolsa de empleo, que no es. Yo creo que un candidato, un profesional, sacaría mucho más provecho en mantener una relación, te diría, win-win con un headhunter, retroalimentándose cada uno con información de mercado. No necesariamente es, ¿sabes? Tienes una posición abierta, te mando mi CV de manera spam, te copio a ti, te copio a otros, hasta también la redacción. Entonces hay que desarrollar un poco más la comunicación por ambos lados, yo creo, y reinterpretar el rol del hunter en el mercado, no tanto como, de nuevo, una bolsa de empleo, sino un experto que pueda entregarte información valiosa y al revés, que tú también puedas retroalimentarte cómo se mueve el mercado y de alguna manera ayudarse mutuamente para que, claro, ayúdame a ayudarte, ¿no? Eso es un poco el rol, creo, del hunter. Exactamente, Alejo. exactamente. Comparto plenamente ahí que nosotros vivimos de las relaciones, y para nosotros lo más importante son las relaciones con las personas, definitivamente. Y retomando un poco lo que decía Eli también, a la hora de mirar cualquier lugar uno quiera poder ir a trabajar. En Argentina, lamentablemente, estamos sufriendo lo que nos pasó en el 2001, que es la fuga de capital de trabajo. Muchos argentinos que empiezan a mirar el resto de Latinoamérica como extranjero para irse, ¿no? Entonces, algo que nos está pasando mucho, y Ale no me deja mentir, es que nos apoyamos entre nosotros para referirnos a mucha gente que empieza a mirar el mercado, porque una cosa es conocer el mercado local y muy bien, pero cuando empezamos a mirar lo que
pasa, empezamos a mirar lo que pasa en Perú y quiero saber un mercado de Colombia es cuáles son los sueldos, cuáles son las mejores industrias, cuál es el costo de vida, soy un perfil atractivo allá, cuáles son las cosas que me pueden dejar adentro o me pueden dejar fuera de un proceso, ¿no? Entonces, definitivamente, si hay un buen aliado para esas cuestiones, creo que estamos a plena disposición de todo lo que están participando de esta charla y de todos los que quieran, obviamente, buscar un trabajo en Latinoamérica. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Bueno, chicos, creo que ya se nos está acabando el tiempo, así que a manera un poco de resumen, de nuevo, el mercado nos da una realidad, ya sabemos, evidentemente es una realidad un poco más dura para todos, pero va a pasar, todos confiamos de que esto sí va a pasar, hay señales de que esto sí está mejorando, pero recomendación, digamos, para un candidato que está buscando, entonces, tratar de repensar un poco, siendo muy autocrítico en qué yo estoy haciendo mal de repente para detectar uno y participar de una posición, porque posiciones hay, les aseguro que sí hay. Simplemente es juntar un poco toda esta información del hecho de que solamente hay un 20-30% de puestos abiertos publicados. Entonces, ¿dónde están los otros 70%? ¿El 70% dónde está? ¿Y cómo yo llego mejor? ¿Cuál es mi forma? ¿Cómo tengo que yo comunicar mis logros? ¿Cuál es mi forma de presentarme? ¿Verdad? Entonces, trabajar un poco en eso. Nosotros estamos súper abiertos a disposición de todos si es que quieran algún contacto. Así que nada, yo creo que eso es todo. Cualquier duda, cualquier consulta, ahí tienen nuestros contactos. Encantado de comunicar. Chicos, les agradezco a todos. Ha sido un gustazo. Igualmente, muchas gracias a Muchas todos. Un gracias. placer. Buenísimo. Cuídense. Dale. Bueno, Y cuídense. una feliz Que sigan tarde. muy bien. Que estén Ya, bien. chao.